Berreta, otro podcast. ¿Qué tienen en común un mega local en la calle Corrientes con Jair Bolsonaro? Y un pastor evangélico con un vendedor de autos usados? ¿Y Juanse con un brasilero extrovertido? ¿Será que Dios realmente ha muerto? ¿O simplemente le da paja y le alcanza con aparecer en tostadas y culos de perro? Quizás podría haberse hecho un canal de YouTube, así se entiende mejor el mensaje. Hoy, Berreta se inmola contra una pared sin revocar, cagándose sistemáticamente en una de las reglas de oro de la abuela. En la mesa no se habla de religión. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible. Con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Yo prendo la tele y de golpe me aparece un tipo gritándome el nombre del Señor. ¿La Nata? No, el Señor. Feynman, hablando por el señor Macri. No, el Señor, Dios. Ah, ese. El Señor. ¿Y qué te dice? Y me dice de todo, me dice, por ejemplo, que mis problemas se van a solucionar con fe, todo. Todos tus problemas. ¿La gastroenteritis también? La gastroenteritis también. Si yo tengo fe, todo se va a solucionar. Mirá, yo escucho a este, por ejemplo, que habla de golpe. ¡Sí! ¡Ah! ¿Escuchaste? Oh, sí. Es un señor con mucho carácter. Yo te lo voy a dejar de fondo mientras hablamos un poquito. Te lo voy a dejar de fondo mientras habla, para que entendamos. Ahí está, la fe. Estamos hablando de la Iglesia Universal del Reino de Dios o de otros pastores evangélicos que aparecen en los medios de comunicación, que entendieron muy bien el negocio de la tele. Claro, que han entendido el marketing del siglo XXI de una manera impresionante, mejor que sus correligionarios del catolicismo, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son estos de la Iglesia Universal? ¿Quiénes son los evangélicos? No les digas evangelistas. No, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Son evangélicos, porque evangelistas son solo los que difundieron la palabra del Señor y eran apóstoles. Y bueno, pero les estás entonces elevando el grado. No, ellos son... Es como si a vos en vez de decir, che, calentás la banca, te dicen, che, ¿vos fuiste titular el otro día? Bueno, pero... Sí, no sirvo para anécdotas de fútbol. No. Programa de fútbol con vos, no voy a tener que buscar otro coequiper para hacer programa de fútbol, me parece. Sí. No. Esto se termina el día que empecemos a hablar de fútbol. Claro, el día que vuelva al fútbol, por ejemplo. Claro, si estamos hablando de religión, que lo llevamos mejor. Nos llevamos mejor. Pero ¿quién es? La Iglesia Universal del Reino de Dios, una iglesia que nació en Brasil, que el señor Edir Macedo, el obispo, el que creó esta iglesia, arrancó primero en la calle, después alquiló un lugarcito lindo, una funeraria ya derrumbada, una funeraria que no existía más, compró ese lugar y empezó a hacer misas ahí, y creció, y en 12 años, menos de 15 años, compró un canal de televisión. La década ganada fue esa. ¿Tuvo una década ganada? Arrancó con una funeraria, podríamos representar eso, la situación del país pre-2001, por ejemplo. Sí. Y la hizo crecer hasta el punto de que hoy tiene una gran influencia en la política brasilera, ¿no? Y tienen, como bien dijiste, una superproductora de televisión, un conglomerado de medios que le compite a O Globo, que para el que está escuchando y no sabe, O Globo es como el Clarín de Brasil, básicamente. Y le compite Record TV. Claro. Y no solo eso, no solo le compite allá, sino que también tiene influencia en nuestros pagos. ¿Qué influencia tiene? Bueno, podemos hablar del caso de 360 TV, el cual compró Record TV, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Me parece que lo alquila. Lo alquila, compra, digamos. Le pone el contenido, que es quizás lo importante ahí, porque acá no estamos hablando simplemente de una cuestión económica. Sí, hay una cuestión económica de fondo, pero es qué tipo de mensaje te doy, para eso están esos medios. ¿Y qué mensaje dan? Y yo supongo que es de amor y gratitud, ¿no? Querernos entre todos, de ser completamente amables con el otro, de aguantar las diferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? ¿Eso viene con la ESI y te lo dan en la secundaria? ¿Vos que das clase en secundaria? Claro, sí. Es más, creo que la palabra aguantar a estas personas les debe quedar como súper gigante. ¿Por qué? Y porque sí, es como aguantar, incluso es como, bueno, aceptar que el otro existe. Pero estas personas no sé si aguantan las diferencias sexuales de las demás personas, la identidad sexual de las personas. Cuesta bastante, por lo menos eso es lo que vemos, pero tienen dogmas muy fuertes, como la Iglesia Católica, que a veces se tocan
como la Iglesia Católica, están en contra de las leyes que promovieron derechos sexuales, están en contra de aborto, están en contra de matrimonio igualitario, están en contra de un montón de estructuras que fue creando el Estado que de alguna forma van en contra de sus dogmas. Y en eso, tanto católicos como evangélicos se tocan y son bastante cercanos. Exactamente. Encuentran ahí una especie de cópula hermosa, se tocan carnalmente, en ese punto podríamos decir. Si hay alguien del otro lado escuchando esto y es evangelista, solamente ese término no le gustó en lo absoluto. No, porque acá estamos por ofender, Pablito. Siempre estamos por ofender. Claro. Quizá para entender un poco el pensamiento de este señor Edir Macedo, que es el dueño, no voy a decir pastor, lo voy a decir dueño, porque tiene una lógica muy corporativista. Después veremos si el resto de los distintos cultos evangélicos Sí. tienen la misma lógica. Sí. Eso nos lo dirá el que sabe, que por eso siempre traemos a alguien que sabe, a Sí. diferencia de nosotros. Pero, por ejemplo, uno puede buscar rápidamente un texto de Edir Macedo, el de la Evolución Universal, que dice fe emotiva versus fe racional. Fe emotiva versus fe racional. ¡Ah, vos se ten fe! A vos se ten fe. Arranca diciendo, la fe emotiva siente, la fe racional piensa. Bien. Bueno, ¿Tengo que elegir un lugar? claro, sí, acá Ok, se pone al lado dale. de una de las dos. Seguí. La fe emotiva mira y les presenta atención a circunstancias. La fe racional cree en lo que está escrito. Ya está empezando a hablar de escritura, a mí ya me suena raro. Vos porque sos ateo y comunista. Y judíos, como una cosa, Sí. una locura. La fe emotiva, al oír el sonido de los tambores de guerra, tiembla y teme. La fe racional, al oír el alarido de guerra, ve por la fe el Señor de los ejércitos entrando en acción. Para papá, Cristo vence, Señor. Sí. Voy a saltearme un Por favor. par de partes, porque si no se van a hacer muy largo. Tampoco igual es muy largo, les aseguro que es un texto de lo más digerible. Al final dice, pero la fe que piensa, razona y sobre todo medita en la palabra de Dios, sabe que tarde o temprano va a cumplirse. Como el Señor que a pesar del hambre no se rindió, pues la fe en la palabra de Dios espera que se cumpla lo que está escrito en mayúscula. Sí. Con lo cual, en síntesis de todo esto, habla bien de lo que él denomina fe racional, que de racional, perdón, pero no tiene un carajo. Básicamente destroza el pensamiento crítico, dice que hay que creer ciegamente en lo que está escrito, que por lo poco que tengo noción de teología sobre el evangelismo, es que tienen muy arraigado esta cuestión de creer en las escrituras, de no darle distintas interpretaciones, sino una única interpretación a las escrituras sagradas como la Biblia y demás. Bueno, son los dogmas O sea, de la iglesia esos. Claro. Edir Macedo nos invita a estar en la fe racional, que es no pensar, básicamente. Son sus dogmas. No vas a Claro. pedirle jamás a un religioso que se vaya de sus normas, como no le vas a pedir a un macrista que vote a Cristina o a un kirchnerista que vote a Macri. Exactamente. Yo por eso no critico a aquel que cree, porque está muy bien, todos creen en algo, sea Dios, el dinero o Maradona. Lo que quizás me hace ruido es este señor que, bueno, vemos cómo es un chabón que tiene gran influencia en la política, que tiene mucho dinero y lucra de una manera impresionante con esto. Como también lo hacen en otras religiones, claro está, Sí. eso no lo vamos a negar. Pero bueno, nada, me hace ruido, me hace ruido esto de que no te invita a pensar. Nada, quizás desde un lugar muy racional, muy de, sí, progre que le gusta la filosofía, sí, soy eso, pero nada, lo traigo a colación para discutir, para generar interrogantes, Livo. Me gusta y te voy a dejar algo picando yo. A ver. Yo una vez fui a la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¡Ah, señor! ¿Qué está haciendo? Yo estuve ahí y te lo voy a contar, pero al final del programa, no ahora. Ok, me dejás con la incógnita hasta que lleguemos al final del programa. Y tengo conocidos en la Iglesia Universal. Ah, no, vos sos un infiltrado. Es lo que hay. ¿Saben que vos sos peronista? ¿Te dejan entrar igual a esos lugares siendo peronista? No, entré una sola vez, pero después te voy a contar. Te voy a contar lo que pasó y todo lo que viví ahí. Ok, lo espero con muchas ansias. Por eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema del estudio de las religiones en Argentina y en el mundo y que nos va a decir si todo esto que creemos es tal cual, si más o menos es así o si estamos totalmente equivocados, porque acá aceptamos si estamos equivocados, ¿no? No, pero lo ponemos igual, ponemos nuestras equivocaciones para que la gente las escuche y se nos ría un poco también.
Marcos Carbonelli es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión. Una de las cuestiones que en los últimos años se está empezando a generar cierto interés es el crecimiento, o por lo menos es lo que nosotros consideramos o vemos, capaz que es un mito, de las iglesias evangélicas en la Argentina. Y en este caso, comparando lo que son las encuestas que se hicieron desde el CONICET, tanto en el 2008 como en el 2019, y hay un crecimiento de las iglesias evangélicas en Argentina. Quería preguntarte si esto es real, porque estas son encuestas en algunos casos de 2.500 personas de muestreo, etcétera. Si esto es real o es una idea que tenemos por quizás todo lo que ellos se muestran en redes, televisión, etcétera. No, claramente es una idea real, hay un crecimiento. Tenemos este último estudio cuantitativo que permite comparar con el 2008, con la primera encuesta nacional. Bueno, lo que corrobora es un crecimiento. Pasaron de ser algo así como el 9% de la población a el 15 y poquito. Y bueno, hay un crecimiento importante a nivel demográfico que se registra no solamente en el AMBA, que siempre fue históricamente como su bastión demográfico, sino también quizás el dato sorpresivo de esta última encuesta tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, en la zona del NEA, del litoral argentino. Pero sí, claramente, además de su fuerte visibilidad pública, como bien decías, en redes, en el espacio público, en la calle, en los medios de comunicación, en los medios de transporte y demás, con un montón de diferentes tipos de intervenciones. Además de eso, se agrega las adhesiones a nivel personal, ¿no? Y ahí se corrobora, se verifica un crecimiento. No estamos alucinando, bien. Podemos descartar un síntoma. El problema es otro. Sacate, por favor, tus estudios de psicología, Pablito, para hacer la entrevista periodística. Lo saco. Por favor. De todos modos, déjenme decirles que aún así, con este crecimiento, Argentina tiene como un comportamiento bastante distinto al del resto de América Latina. O sea, amén de este crecimiento evangélico, Argentina no es Brasil, por ejemplo. O no es, qué sé yo, Costa Rica, por ejemplo. Los evangélicos son, en el caso de Costa Rica, casi la mitad de la población. O en el caso de Brasil, que son algo así, casi el 30% de la población. Se ha dado un crecimiento como más paulatino, más progresivo, pero con otro tipo de ritmo, me parece. Y en Argentina, el dato evangélico es fuerte, ¿no? El crecimiento evangélico a expensas del catolicismo. Pero el dato aún más fuerte, a mi juicio, es la cantidad de gente que se declara indiferente religioso. Gente que dice que no pertenece a ningún credo en particular. ¿Y eso va necesariamente asociado a una noción de ateísmo o no tiene nada que ver? Es un mundo que hay que explorar, ¿no? Ahí en esa categoría de indiferente religioso agrupan mundos distintos, ¿no? Los ateos, los agnósticos y por ahí otros grupos más, ¿no? En verdad es un mundo en sí mismo que también nos debemos ahí una exploración más profunda, ¿no? Uno puede decir son desafiliados religiosos, ¿no? No tienen inscripción, no tienen filiación en ninguna gran institución religiosa. Lo que no significa que no crean, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Claro. El creer no solamente pasa por la institución. Hay muchas formas de creencia, de hecho hay toda una perspectiva teórica dentro de la sociología de la religión que habla de el creer a mi manera, ¿no? Algo así como una suerte de cuentapropismo religioso y un fuerte proceso de de distanciamiento con las instituciones. No necesitas un templo para creer en tu Dios. Exactamente. No necesitas un templo, no necesitas un cura, no necesitas un pastor, un imán para poder vincularte con lo trascendente. Un proceso que en Europa lleva décadas y décadas y décadas, ¿no? Y en ese sentido yo me animaría a decir que Argentina es como el país más europeo en esa clave dentro de América Latina. En el caso... Hay como una crisis institucional católica, podría ser, que da lugar a este crecimiento de este último sector que nombraste, pero también a la aparición a este otro crecimiento que nombraste primero del evangelismo y demás cultos, ¿verdad? ¿Podría ser? Sí, no todo se explica por el proceso católico, pero es un elemento importante, ¿no? Bueno, hablando de las encuestas que estábamos planteando, la del 2008, los católicos eran un 76%, más allá de que después muchos no participan del culto católico, pero se consideran católicos, y del 76 pasó al 62, casi 63%. Sí. Estamos hablando de un porcentaje bastante amplio que decidió dejar de decir que es católico y quizás pasó al agnosticismo o capaz que pasó a una iglesia evangélica. Tal cual, o se convirtió a otra fe o se desafilió de cualquier tipo de descripción religiosa. ¿Y por qué es? ¿Por qué esta falta de fe? Bueno,
bien decías, Cristian, que la Iglesia Católica viene acusando problemas en su relación con los fieles. Y esto no es nuevo. A veces son procesos muy larvados, de muy largo tiempo, que luego en todo se visibilizan en determinado momento a partir de este tipo de estudio, ¿no? Pero ya uno se da cuenta, ¿no?, que en la calle, y sobre todo cuando hay actividades religiosas, hay otra manifestación pública, ¿no? En el caso del catolicismo, me parece que hay, por un lado, una pretensión institucional, sobre todo si uno comprende los dos últimos papados, ¿no? No el de Francisco, sino los dos anteriores, ¿no? Benedicto y antes el largo papado de Juan Pablo II, que pusieron prueba hacia un modelo de iglesia muy fuerte en lo que tiene que ver con a nivel dogmático y a nivel de ortodoxia, de práctica, una iglesia muy exigente, muy rigorista en cuanto a, bueno, la moral sexual, en cuanto a la asistencia al culto, o sea, una definición muy estricta y muy restringida de lo que es el católico, y que dejaba por fuera muchas realidades de fe. Digo, personas que por ahí eran católicas pero se divorciaban, personas que eran católicas pero tenían una orientación sexual que fue muy estigmatizada pastoralmente por el mundo católico. Entonces había muchas realidades personales dejadas por fuera de la pastoral católica bajo una decisión de poner prueba bajo ese paradigma pastoral. Y bueno, el costo se vio allí. Eso por un lado. Y en ese caso, Francisco, hablando de la Iglesia Católica, ya que estamos, lo que es Francisco es un cambio de esta idea de Iglesia universal, en el sentido de la Iglesia Católica, de esta Iglesia tan dogmática. Sí, es un sí y es un no al mismo tiempo, ¿no? A ver cómo puedo resolver esta contradicción que acabo de decir. Es un no, porque no se puede esperar de Francisco, a mi juicio, cambios rotundos a nivel de el catecismo católico, ¿no? Francisco no va a permitir que las mujeres, o no va a habilitar que las mujeres sean sacerdotes, no va a decir que está bien el aborto, no va a decir que... No esperamos eso de la Iglesia. Claro, exactamente. O sea, no esperemos cambios partiendo de esa base. Pero sí un acercamiento a la gente, un acercamiento más cercano al pueblo. Sí, y sobre todo una mayor proximidad a lo que se llama la espiritualidad popular, ¿no? Donde por ahí otros especialistas en la fe tienen como una mirada mucho más rigurosa, en cambio Francisco coquetea un poco más con la idea de permitir, mejor dicho, percibir que la fe también pasa por el pueblo y lo que el pueblo crea está bien, no forma parte de su manera de acercarse a Dios, y también un acento pastoral puesto recuperar un poco y reactivar la agenda social de la iglesia, ¿no? Claro. Y no significa que no estaba en los otros papados, pero también tiene que ver una cuestión de acento, ¿no? ¿Qué es lo que uno refuerza y qué es lo que uno por ahí pone en segundo plano? Y claro. Yo creo que Francisco claramente puso el acento de su pontificado en robustecer la agenda social de la iglesia y una iglesia presente en los grandes temas sociales del mundo, ¿no? Migración, campesinado, sin tierra, ecología. Claro. Intenta trazar otra relación con la modernidad. Sí, Francisco pegándole al capitalismo en sus Tal encíclicas, cual, en Laudato tal Si, cual, por ejemplo. sí. Y además fueron Y eso, 30 bueno, años, esos dos papados fueron Sí, claro. extensos. Más, casi 40 años. Casi 40 años en una época de una modernidad líquida en donde no vas a querer dogmas y no vas a seguir esas ideas tan férreas. Sí, un fuerte desfasaje ahí, ¿no? Como otro ritmo, ¿no? Mientras el mundo se aceleraba y cuestionaba y crecían, las minorías religiosas y los reclamos fuertemente atados a cuestiones identitarias, la iglesia puso proa en un modelo distinto, ¿no? Muy de núcleo duro, ¿no? Y volviendo un poco a lo que es la Argentina específicamente, sí, y esto de las iglesias evangélicas que decíamos, vos decías, bueno, hay mucha gente que dejó la iglesia católica quizás y que fue a una iglesia evangélica. ¿Buscando qué? ¿Qué encuentra en una iglesia evangélica que la iglesia católica no le dio? ¿O qué es lo que ofrecen estas iglesias evangélicas a las personas? Mira, yo creo que lo que encuentran básicamente es una relación más respetuosa con su realidad familiar y personal. Y sobre todo una relación mucho más horizontal con lo trascendente que lo que plantea la iglesia católica. En el vínculo con lo trascendente, la iglesia es una gran mediadora, ¿no? Un gran entre, ¿no? Entre las dos partes. Y bueno, en esa mediación pone muchas reglas. Esa mediación aparecería como más horizontal en el mundo evangélico, con mayor posibilidad y margen para que el cuerpo se exprese, para que la realidad del creyente, una idea inclusive más de comunidad, ¿no? Más comunitaria, donde el pastor por ahí no necesariamente es alguien formado en un seminario, sino que puede ser un vecino del pueblo. Hay una idea mucho más presente del milagro, de lo milagroso, una idea de una teología que inscribe a lo trascendente, lo cotidiano, mucho más de lo que hoy aparece en el mundo católico. Entonces, es como, ya maneja una estética mucho más cercana a lo popular. Exactamente. El hecho que un templo puede estar en un galpón, en cualquier lado, al revés de una iglesia católica que es muchísimo más aparatosa y mucha cuestión artística, quizá en el símbolo, un ¿no? ritual, su estructura. Sí.
por un lado, un ritual más distante. De todos modos, el mundo católico tiene como una paleta de realidades pastorales bastante amplia, en el cual, bueno, hay rituales muy duros, muy fríos, pero también hay rituales en un sentido mucho más fervorosos y calientes. Pienso en el movimiento de la renovación carismática, mismo en el movimiento, lo que llaman los cursillos, los movimientos de jóvenes. Sería una caricatura creer que todo el mundo católico es tridentino, ¿no? Que lees en latín y de espaldas. No, pero no obstante eso, ya la figura sacerdotal, la ausencia de las mujeres en los altares, eso hay como muchas mediaciones en ese sentido frías. Y el mundo evangélico parece más horizontal, más lugares en las mujeres en algún sentido. Y sobre todo, yo quiero subrayar lo siguiente, ¿no? Una idea del milagro más inscripto en la cotidianidad. Y sobre todo una contemplación más profunda y una mayor capacidad de poder tematizar de manera exitosa las realidades de sectores populares o clases medias devenidas a menos, ¿no? Pobreza, marginación, estigmatización, falta de trabajo, drogadicción, problemas con alcoholismo, ¿no? Problemas de pareja. Aparecía ahí con una pastoral más eficiente para poder rescatar esos dolores en los sectores populares. Yo a veces veo que en las iglesias católicas le dicen a las personas que te vas a salvar en la eternidad, mientras que una iglesia evangélica te dice que si vos cambiás, mañana vas a ser una mejor persona. Sí, hay como una inscripción más inmediata. No sé, esto no significa que estén vendiendo espejitos de colores, pero hay una pastoral mucho más cercana a la cotidianidad, me parece. Y ahí radica ese éxito o esa eficiencia. Nosotros vemos quizás, como decíamos antes, los que más se muestran, que son, por ejemplo, los de la Iglesia Universal o el pastor Jiménez y todos esos pastores que vemos en la tele, en la radio, en las redes sociales, etcétera, y quizás no son representativos de lo que es el mundo evangélico, quizás son los que entendieron más los medios de comunicación. Tal cual. De hecho, a ver, justo los dos ejemplos que mencionaba me dan pie para plantear un poco cómo es ese panorama. A ver. Primero hay que entender que es un mundo muy, muy complejo, muy plural en su interior. Hay desde iglesias que están en Argentina desde casi la independencia, que son iglesias muy atadas a historias migrantes, pienso en la iglesia luterana, pienso en la iglesia anglicana y demás. Después hay iglesias que vienen más del contexto estadounidense, bautistas, sobre todo, que es una comunidad muy fuerte. Me acuerdo de Palau dando una misa en el obelisco. Exactamente, porque Palau es un bautista ya casi pentecostalizado, claro. Porque el gran motor del mundo evangélico en Argentina y en América Latina es el pentecostalismo, que nació como un desprendimiento de ese mundo evangélico del contexto norteamericano, nació en la ciudad de Azusa, en Estados Unidos, hizo un movimiento fuertemente carismático, fuertemente que reivindica la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas y que se irradió como una especie de reguero de pólvora, prendió fuego en toda América Latina, y es un movimiento sumamente interesante porque abarca desde iglesias tipo garage en barrios, en sectores populares, hasta mega iglesias como por ejemplo las que puedes ver tipo Rey de Reyes en el barrio de Belgrano o Catedral de la Fe ahí en el Parque de Chacabuco, iglesias que tienen por fin de semana 4.000, 5.000 miembros y que ya no son exclusivamente sectores populares, sino que son más bien policlasistas. El pastor Jiménez que mencionabas es un pastor ahí casi pentecostalizado, ¿no? Y que, digamos, cobró fuerza en primer lugar, por su fuerte mediatización, ¿no? Hizo los medios de comunicación un canal pastoral muy importante. Al mismo tiempo, bueno, porque su figura se fue haciendo controversial por una relación que tenía con su mujer y demás. Y también por el hecho de ocupar cines en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es un caso que integra este mundo, pero que no es representativo de toda una paleta de realidades mucho más profunda. Y la IUR, la Iglesia Universal del Reino de Dios, casi no tiene vínculo, yo diría que no tiene ningún vínculo institucional con estas iglesias que yo estoy mencionando. De hecho, todo el resto del mundo evangélico, pentecostales, bautistas y demás, intentan todo el tiempo desmarcarse de la IUR, porque bueno, considera que tiene un estilo pastoral muy agresivo, que no tiene ningún tipo de coincidencia teológica y demás. A diferencia de Brasil, donde sí está más integrada al campo religioso. Acá actúa más como de una manera mucho más sectaria, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De grupo apartado. Me surge una duda porque investigando antes de hacer este programa, porque tenemos una gran capacidad de preproducción, sí. Encontramos, divisiones entre el pentecostalismo y una de ellas es esto del neopentecostalismo. ¿Hay alguna, puede ser que ahí también haya una diferencia, que la Iglesia Universal sea otra rama del pentecostalismo a diferencia de las otras, o Tal religiosamente comparten lo mismo y lo que cambia es la cuestión marketinera? No, yo creo que hay diferencias teológicas, hay diferencias más profundas. De todos modos, es como si uno pensara el pentecostalismo como un gran tronco, como las raíces con un tronco, y ahí se van abriendo como diferentes ramificaciones. Entonces aparece como un pentecostalismo más clásico, que es el que nació en Estados Unidos y que fue migrando lentamente. Lo que ocurrió con el pentecostalismo es que luego se fue
adecuando y se fue como reinscribiendo y reproduciendo en la realidad cotidiana de cada país. Entonces ahí nace como el neopentecostalismo, que es un pentecostalismo que mixtura variantes doctrinarias y pastorales de ese pentecostalismo original, pero las mezcla con producciones nuevas. A eso se llama como neopentecostalismo. Y algunos hablan del mundo de la IUR como un isopentecostalismo, ¿no? Como una isla separada y con poca comunicación de los restos de los pentecostalistas. Muchos plantean que es muy difícil igualmente de entrar a este mundo de la Iglesia Universal y de tratar de comprenderlos. Sí, es un mundo, es como medio una figurita difícil dentro de aquellos que estudiamos el mundo religioso en Argentina. ¿Por qué? Porque son muy reacios al contacto con el mundo secular, porque tienen miedo de que alguien introduzca una cámara en un templo y a partir de allí se produzca un fenómeno de estigmatización mediática. Son muy celosos de sus propios ritos. Es una figurita difícil. Hay ciertas misas que son completamente exclusivas, ¿no? No sé, no tengo conocimiento de tales. Sí sé que, bueno, no es que puede entrar cualquiera, no es que abrís la puerta y entras y te metés. Tienen como mecanismo rápidamente para detectar personas extranjeras, ¿no? Utilizan otro tipo de vínculos para poder invitar a personas a su templo. Pero no es que uno abre la puerta y entra. Lo podría hacer, pero te detectan rápidamente. Claro, detectan rápidamente. No quiere decir que te expulsen y que mucho menos, pero puede ser un mero espectador, pero no integrado a la comunidad. Te van a hacer notar que sos un sapo de otro pozo. Que eso en una iglesia de barrio evangélica pentecostal no debe pasar. No debe pasar, sobre todo porque ahí priman mucho las redes vecinales, grandes traccionadoras de gente hacia esas pequeñas iglesias, ¿no? Claro. Entonces ahí también radica, digamos, también su fuerza, ¿no? Porque, bueno, la proximidad genera mucho efecto contagio y también radica también un poco su debilidad, ¿no? Cualquier problema, cualquier conflicto, ¿no? La propia exterioridad de la intimidad del pastor lleva a que cualquier conflicto, cualquier chisme lo pueda quebrar rápidamente, ¿no? Entonces, redes que ayudan mucho para crecer, porque también son endebles en cuanto a la permanencia, ¿no? Y sobre todo, lo que se da es que estas iglesias crecen mucho como por especie como de fisión constante, ¿no? Hay un pastor que crece, se pelea con el anterior y funda otra iglesia. Y se da un fenómeno como de multiplicación a partir de rupturas continuas dentro de ese mundo. Claro, en vez de multiplicación de los panes, multiplicación de los pastores. En las iglesias, sí. Exactamente. Hay quizás, como hoy hablabas, de que son celosos por una posibilidad de que tengan una estigmatización por parte de la sociedad. Sí. Y hay una idea de que, como quizás generalizada, son todos ladrones, cualquier cosa, cualquiera es pastor, y qué tiene de real esto y qué no, porque también tratemos de contar lo bueno, ¿no?, de estas iglesias, de cómo se acercan a la gente, claro. etcétera. Siempre el tema del dinero es un tema urticante, no solamente para el mundo evangélico, sino también para el mundo religioso en general, ¿no? Dinero y sexualidad son dos temas difíciles, ásperos. Francamente, yo creo que es una estima que se ha hecho correr y que tiene poco fundamento. Yo inclusive creo que el manejo del dinero en las iglesias evangélicas es más transparente que en el mundo católico, por ejemplo. Fuerte. ¿Por qué? Bueno, de hecho es uno de los grandes problemas que enfrentaron tanto Benedicto como Francisco. Una bomba de tiempo era los escándalos sexuales y otra bomba de tiempo era el manejo de los fondos de dinero por parte de congregaciones, por parte de Banco Ambrosiano y demás. Claro, ¿por qué le pedimos al pastor de barrio que nos muestre los números y no al Papa? Claro, más allá de eso, ¿no? No hablo del Papa en sí mismo, hablo de todas las organizaciones satélites del mundo católico. En el mundo evangélico, el tema del diezmo tan denostado, en verdad, si uno lo piensa bien, es una forma mucho más clara de ver cómo se resuelve el tema del dinero ahí. O sea, de entrada todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. En cambio, en el mundo católico, la cuestión del dinero, claramente las iglesias no se sostienen por la contribución de sus fieles. Entonces, bueno, ahí se da toda una red de circulación de recursos. En el caso del mundo católico, se suelen sostener a partir de que son colegios parroquiales, entonces la cuestión educativa sostiene lo otro. Pero bueno, también está el tema de las capellanías y demás. En el caso argentino, por ahí no se nota tanto, pero en otros países de América Latina y de Europa, la cantidad de dinero que manejan las congregaciones es muy importante. Me parece en algún sentido más opaco ese proceso y ese manejo que en el mundo evangélico. Lo que no quiere decir que uno después se encuentre en el mundo evangélico casos reconocidos y escandalosos de falsaciones. Nadie está exento de esto. Claro, pero parece que fueran la mayoría quienes le roban a la gente que quienes no le roban. Quizás es un mito alimentado por los sectores conservadores de la iglesia, capaz, de la iglesia católica. Claro, digamos, todavía existe, ¿no? Pero quizás se ha atenuado. Una de las cuestiones es el tema del chantaje, ¿no? De que se decía que eran unos pastores chantas que le ofrecían a la gente milagros a cambio de dinero. Me parece que formó parte de una campaña en algún momento dado para intentar poner ahí un dique de contención a ese crecimiento, porque era realmente
un competidor neto o nato en los sectores populares. ¿Cuál consideras que es el futuro de las iglesias evangélicas en Argentina? Viendo este crecimiento del 9 al 15% en 11 años, que fue la diferencia de tiempo entre las encuestas del CONICET, ¿crees que va a haber un mayor crecimiento, que ya tocó un techo, que encontraron una forma de acercarse a la gente que le va a dar más fieles? Futurología te estoy haciendo, ¿viste? Claro, no, ustedes saben lo difícil que es predecir en ciencias sociales, ¿no? Sí, no, porque, seguro. Porque, hay acontecimientos como propio de la pandemia que aparecen, nadie las puede prever y rompen patean el tablero. Claro. De todos modos, yo creo que es difícil qué va a pasar con lo demográfico. Lo que yo sí creo que se están legitimando cada vez más en el mundo, el espacio público argentino, ¿no? Y que han desarrollado una capacidad de mostrar sus recursos y de mostrar su eficiencia en de recursos que han hecho un camino interesante en ese sentido. Y sobre todo yo miro de cerca la articulación con políticas públicas, por ejemplo, en el caso de consumo problemático de drogas, problemas carcelarios, ayuda social, asistencial básica. Y ahí han crecido un montón en su articulación con pequeños y grandes actores del mundo de la política. De hecho, el Cedronar tiene muchísima relación con grupos evangelistas. Puede ser con granjas, con... Tal cual. Aparte, porque el mundo religioso ha sido pionero en el tratamiento de estas problemáticas. Entonces, el desarrollo estatal llega más tarde y lo que hace es recuperar esas experiencias primeras y las integra en la red estatal. Entonces ahí, digamos, los religiosos le sacan unos cuerpos de ventaja al mundo estatal. Y me parece que ahí se produce una fuerte legitimación. Y retomando el tema del chantaje y demás, una cuestión que muestra cómo también esa legitimidad es una legitimidad construida desde abajo, ¿no? Muchas madres que tienen hijos con consumo problemático de droga, por más que no sean necesariamente evangélicas, no dudan en llevar a sus hijos a granjas y a comunidades terapéuticas porque saben de su eficiencia y saben de que ahí van a poder rescatar a sus hijos, ¿no? Digamos, hay una legitimidad barrial bien ganada por parte del mundo evangélico en cómo aborda problemáticas propias de los sectores populares o clases medias devenidas a menos. Ahora en Telefe están pasando la tercera novela de la Iglesia Universal del Reino de Dios en horario central con picos de rating en el canal líder de la Argentina. ¿Crees que encontraron además estos grupos evangélicos otra forma de contar su forma de leer el Evangelio? Mira, no sabía que eran producción de las iglesias. Josué, Moisés y... Es de Record TV. Exacto, el canal... de la brasilera. Claro, que el dueño es Edir Macedo. Exacto. Sí, claro. Sí, encontraron, Edir Macedo y la Yura encontró en Brasil, en el mundo mediático, un espacio en el cual recostarse y crecer de una manera realmente fascinante. Ahí sí es realmente como una empresa religiosa con una potencia muy fuerte, ¿no? Y que potencia para poner presidentes, inclusive. Sí, o al menos para negociar. No sé si poner presidentes es como una apuesta fuerte, ¿no? Pero sí para negociar. Claro. Para darle el apoyo de todos sus fieles, o no sé de todos, pero buena parte de sus fieles, a un candidato presidencial. Pero ya lo hicieron con Lula, con Dilma y ahora con Bolsonaro. Claro. Sí, tienen como una capacidad de poder sentarse a la mesa de digamos, donde se cuentan votos. Que creo que no lo pueden hacer en Argentina, por ejemplo, no lo pueden hacer en otros países de América Latina, y en Brasil sí. De hecho, en la ciudad de Río de Janeiro y en el estado de Río de Janeiro, las campañas tienen un fuerte contenido religioso apelando al voto evangélico. Yo creo que igual, en el caso de Brasil, es innegable la atracción electoral de estas iglesias, lo que no significa que sean determinantes, ¿no? Siempre hay que mirar otras variables para entender el ascenso de Bolsonaro y qué pasó con el PT, digamos. Nunca es una explicación monocausal. Pero sí, en Brasil el caso es paradigmático, en el sentido de cómo han avanzado en el espacio de medio de comunicación, en desarrollo territorial. No olvidemos que el programa familiar de Lula, Bolsa Familia, tenía en las iglesias evangélicas una pata de instrumentación importantísima. Claro, estando en territorio católico, ¿no? Que es del cual viene Lula, ¿no? Pero en el mundo evangélico sabían que a la favela más impenetrable entraba el pastor. Y bueno, los pastores también son en países como Brasil, donde hay tanto problema con el narcotráfico y donde los narcos reemplazan al Estado, ¿no? En la administración de barrios y demás. Los pastores también pueden convivir con esa lógica y también se transforman medios en agencias paraestatales, resolviendo muchas cosas que el Estado por múltiples razones no puede resolver. Claro, por eso es que ningún candidato a presidente o ningún partido que quiera jugar en la política podría
dejar de lado la relación con estos sectores. Sí. Llámese Lula, llámese Bolsonaro, llámese quien sea. Sí, claro. ¿Y en Argentina? No, en Argentina es otro proceso. Me parece que en Argentina la cuestión electoral, el comportamiento electoral, la identidad religiosa talla poco. La gente cuando entra al cuarto oscuro rara vez piensa en si porta una cruz, si es evangélica y demás. Son otras cuestiones las que traccionan allí. Y de hecho, cada vez que tanto el mundo católico como el mundo evangélico intentó avanzar ahí, se encontró con cierto blindaje, cierta lógica política que impedía que entrasen. Y hay toda una historia acá liberal que de enfrentarse al culto católico de por sí, supongo que se mantiene también con todos los cultos de hoy día. Yo creo que también mucha autonomía de lo político. Claro. Sí, yo solo recuerdo candidatos que se hayan presentado como evangélicos, en realidad Cynthia Houghton y no mucho más. No. Y aparte porque son experiencias que saben que funcionan mal, entonces hay como un aprendizaje allí. Entró como diputada siendo parte de una estructura como Cambiemos, como el PRO en su momento. Exactamente. Y estando adentro, por así decirlo, a partir de allí intentó traccionar la identidad, o la hizo mucho más visible, y bueno, no funcionó. Claro, y vos fue un proceso inverso, no fue del evangelismo a la política, sino... Claro, y vos, en una de las notas que hablas sobre el tema es justamente que después cuando quiso hacerlo por su lado, fuera de esa estructura partidaria, no le fue muy bien. Exactamente. Claro. Bueno, veremos entonces nosotros día a día, sin hacer futurología, cuál es el avance de las iglesias evangélicas en Argentina. Mientras tanto, está bueno entenderlas y comprenderlas un poco dentro de este contexto político, social y religioso en general que tenemos. Así que te agradecemos mucho por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos. No, gracias a vos. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta. ¿No te sentís un poquito más religioso ahora? Siento que tengo un poco más de fe en las personas ahora. Me parece que lo que vemos en la tele, estos telepastores, no son todo el mundo evangélico, como nos contaron recién, pero me parece que marcan mucha agenda. Quizás por el lugar de exposición, es como que han encontrado esta cosa del marketing, y sin embargo, sin que nos tape el bosque, el árbol, o el árbol, el bosque, evidentemente hay personas que se ve que logran un cambio social, que lo buscan a través de la religión, que podemos estar más a favor, más en contra, no importa, pero que tienen un fuerte anclaje en los sectores populares, como dijo hace un rato. Yo me acuerdo de un compañero de la secundaria que escuchaba a Ricardo Iorio y hoy es pastor evangélico, por ejemplo. Y hay quienes podrían decir que ahí no hay una contradicción, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Y no sé, es como que si uno se pone muy a la izquierda o muy ateo, podría decir que en realidad la derecha y la religión son exactamente lo mismo y están como muy entrelazadas en un abrazo carnal, que no necesariamente es así, es como que hay diversidad en absolutamente todo, ¿no? En todos los espacios. Si yo te digo que hay una iglesia evangélica en Argentina que bancó el aborto y el matrimonio igualitario, me vas a decir que estoy loco. Sí, porque yo claramente soy parte de esa izquierda extraña. No soy parte, pero comparto. La Iglesia Metodista Argentina y la Federación de Iglesias Evangélicas bancó el proyecto del aborto porque son iglesias, como estábamos hablando, más antiguas, con dogmas diferentes y más cercanas a la izquierda. De hecho, son como los comunistas de las iglesias evangélicas. Ah, impresionante. ¿Los discriminarán también por comunistas? Mirá, yo la primera vez que entré a una iglesia metodista estaban hablando de educación sexual, año 2008. Muy interesante. Bueno, me hiciste acordar con esto que el WORC, Colegio de Villa Sarmiento, supongo que lo ubicás. A donde fue Daniel Scioli y Araceli González. Exactamente, ahí donde los encuentros que no ocurrirían nunca en el mundo se dan. Sí. Ahí durante la discusión del aborto, durante el debate en el 2018. 2018, ya los años se me pasan, es una locura esto. Se han generado debates, han llevado sociólogos, politólogos y a su vez que médicos, médicas, para generar un debate serio sobre el aborto, muy interesante, claramente con una postura a favor del aborto, pero en vez de negar esa discusión que se está dando en la sociedad, dijeron, bueno,
traigamos a nuestra habitualidad, traigamos a nuestra institución esta discusión de la que no podemos ser ajenos, no nos podemos hacer los boludos y hacerle cuenta como que no existe. Supongo que en la institución habrá gente más a favor, más en contra, pero es muy interesante que se hayan abierto de esa forma. Bueno, esos son metodistas, justamente. Yo soy un metodista, sí. Vos sabés que yo soy muy ignorante, Ligo. No, por favor, justamente. ¿Cuál es el poder de las iglesias evangélicas en Argentina? ¿Qué es? ¿Granata ganando una elección en Santa Fe? ¿Qué es? Será, ¿cómo se llama este señor, el ex milico? Gómez Centurión sacando el 2% de los votos, ¿será eso también? Pero no son el 2% de la población. No, el 2% de los que votaron, digamos. Sí, es verdad, es poco. Ni tampoco las fuerzas mayoritarias hicieron alianzas como hicieron en Brasil. Ni tienen un medio de comunicación gigantesco como allá, no tienen los recursos. ¿Será que todavía no llegamos a ese punto o será que la sociedad busca más el anclaje partidario que el anclaje religioso y moral? Es posible. Yo creo que acá en Argentina hay una tradición tan política del aparato estatal tan fuerte que debe ser como difícil para un outsider de ese ámbito que no arranca por ahí, querer meterse una y marcar agenda. No te conté cuando fui a la iglesia. Estaba por preguntar eso. Estaba esperando el pie para preguntarte eso. Yo estaba estudiando periodismo en ese momento. Y dije, hola, llamé por teléfono. Pequeño Olivo con sueños y esperanzas. Quiero ir a la iglesia a cubrir periodísticamente. Sí, obvio, vení, me dijeron. Yo fui con toda mi ilusión ahí. Y llegué y me dijeron, ¿tú eres el periodista? No podés grabar, no podés filmar, no podés anotar. Te vas a sentar en tal lugar y te vamos a poner 2 de seguridad a los costados para ver qué estás haciendo. Lindo. Mejor que ir a una reunión con el gordo Tony. Eso fue en el Templo de la Fe que está en la calle Corrientes, casi Medrano. El más grande. O sea, vos aparte fuiste con el capo. Claro. Yo fui ahí donde un brasilero estaba dando una misa y hablando de esta historia bíblica de, creo que es la mujer del mendigo. No somos muy buenos con religión, pero la parábola que estaban dando era que el que tenía mucho había dejado una parte, pero no le representaba casi nada, y el que tenía poco, que era un mendigo, la mujer del mendigo, había dejado casi todo lo que tenía. Que era más importante cuando no tenés dejar casi todo que cuando tenés dejar poco. Porque el 10% nunca es suficiente para sostener un culto. Pero bueno, como decíamos antes, una cosa son las iglesias evangélicas de un barrio y otra de estas mega iglesias que tienen 278 filiales en todo el país. Tal cual hay una diferencia bastante grande. Y el laburo que hace una iglesia evangélica en un barrio, por ejemplo, con los pibes que están en conflicto con las drogas, no lo hace la Iglesia Universal. Sí lo hace el pastor de barrio. Para nada, mirá, no tienen la necesidad yo creo tampoco. Yo creo que ellos piensan en algo así o alguien les debe llevar esa propuesta, porque supongo que entre sus fieles debe haber gente que les lleva esta propuesta y dice, che, mirá, ¿por qué no hacemos tal cosa? Porque estaría piola que se metan en el barrio. Y le van a decir, ¿qué? ¿Vos viste Brasil? Nosotros somos dueños de eso. Que quizás en Brasil sí lo hacen. O no la Iglesia Universal, pero sí otras iglesias evangélicas. También hay que tratar de entender que no todas son la iglesia que vemos en la tele. Claro. Y que incluso la Iglesia Católica, con sus curas villeros, hace ese laburo. Pero no lo va a hacer la iglesia como institución. Claro, no va a ir Francisco al barrio. Pero bueno, hay como que tratar de entender estas diferencias entre una iglesia de cercanía, que es la iglesia evangélica, o ciertos curas católicos, con las estructuras eclesiásticas tan grandes como la Iglesia Universal o la propia Iglesia Católica como institución. Me llevo esa reflexión para el resto de la semana. ¿Ofendimos gente? Yo creo que sí. El tema es que hayamos ofendido a la gente correcta. Muy bien, me gusta esa reflexión. Bueno, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos buscan como Berreta Podcast y allí quizás si llegaron desde otro lado a este querido episodio, pueden darnos un like, un me gusta, nos siguen y le damos para adelante con toda esta locura del podcast que trata de ofender a todo el que pueda. Exactamente. Salimos también en FM Oeste, cosa que no sé cómo pasó. Sí, agradecemos mucho a la emisora del querido barrio Daedo que nos dio el lugar para poder salir y seguir replicando la palabra del Señor. Digo, la palabra de estos dos señores. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos, Ligo. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.